Ok. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me dejas compartir con mis hermanos. Sabemos que todos tenemos el deseo de glorificar tu nombre y ayudar en la extensión del reino tuyo. Señor, sabemos que el trabajo es complejo, es grande, los obreros son pocos, Señor, pero sabemos que contamos con la soberanía de tu Santo Espíritu, que es el que nos da la fuerza, nos da la motivación, nos da la visión para seguir adelante. Que la bendición especial tuya esté sobre la denominación Discípulos en Cristo con cada uno de sus pastores, de sus líderes, para que el nombre tuyo se siga glorificando. Gracias por esta oportunidad. No solamente abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, sino nuestro corazón, para poder ver qué nos depara para el futuro a partir de este diagnóstico. Bendice al pastor Víctor y todo el esfuerzo que él está haciendo para que la denominación, Señor, tenga su relevancia en esta sociedad que necesita que se le hable de un Salvador, porque sabemos que es una sociedad que se está cayendo a pedazos y la esperanza es la iglesia. En los méritos de Cristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. No sé si me dan la oportunidad de compartir la pantalla, si ya la puedo hacer. Sí, señor, ya puede. Ok, muy bien. Sí, ¿sí se ve? Todavía no pasa. Ok, entonces espérate, creo que hice algo aquí mal. Mi hermana Vitalia, creo que tienes que darle como coanfitrión para que él la pueda compartir. Exactamente. Si no me pone como coanfitrión, no puedo mostrar. Listo. Ok. Ahora sí creo que me autorizo. Vamos a ver aquí. Ahora sí creo que pudimos lograrlo. Ahora sí se ve, me imagino. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Entonces, queridos hermanos, este es el diagnóstico que quiero presentarles en el día de hoy. Como todo diagnóstico, ¿no? Hay cosas que asustan, hay cosas que preocupan, pero hay cosas también que alegran, porque no todo es el hecho cuando se habla de diagnóstico, la persona cree que todo es malo. No. Entonces ahí dice diagnóstico general del estado de la nación discípulos en Cristo. Y el procedimiento fue el siguiente. La metodología que usamos para la recolección de información fue la matriz DOFA y las 6 preguntas de diagnóstico que se acuerda que yo les hice, la cual tomé unas notas. La matriz tiene 4 entradas, donde habla de las debilidades, la fortaleza, que eso tiene que ver con lo interno de la organización, y las oportunidades y la amenaza tiene que ver con lo externo. El tipo de investigación es cualitativa porque no es cuantitativa. Solamente lo que tenemos es cuantitativo, es que el tamaño muestra el 76% porque no todos llenaron la información, por la razón que sea. Se recolectó la información, esto es basado en la información que ustedes dieron en la matriz DOFA, la recolección de información, se organizó la información porque escribieron muchas cosas y fue un trabajo duro porque imagínense tratar de recolectar toda esa información y agruparla. Y bueno, por ahí vamos a ver cómo nos fue con esto. La interpretación de los resultados y la presentación de los resultados, que es hoy. Ese fue el procedimiento que se usó. Entonces, ahí el cuadrito de abajo dice toda la información recolectada, organizada, se puede integrar en 4 ítems.
5, son 5, ahí dice 4, pero son 5 ítems. Y vamos a ver uno por uno. La visión. Entonces, toda la información se recolectó y se compactó, para no hablar cosas aisladas, en 5 ítems. La visión, el liderazgo pastoral, la función ministerial, las relaciones interpersonales y educación y formación. Entonces, todo se condensó en esos 5 puntos. Entonces, vamos a ver el primero. Vamos a ver qué es lo que nos dice de la visión. La visión está congelada, es decir, no está encarnada en el liderazgo de las iglesias, por ende es difícil su comunicación y menos su funcionalidad. Ese es el problema que tiene, digamos, la visión ahorita mismo. Lo segundo es que la desconexión de la visión con la misión de las iglesias debilita la unidad de visión y la unidad de propósito, y el sentido de pertenencia no es tan prioritario. Tercero, el valor corporativo de la denominación como la visión parece ser que solo es un adorno en la página web de la denominación. Todos la ven. Recuerde que yo les dije a ustedes que las visiones no son para leerlas, son para recordarlas y enfocarse en eso. Si van teniendo alguna pregunta, me la van diciendo. Si voy muy rápido, también me dicen y yo voy parando. Y vamos respondiendo. La visión es la brújula que señala la ruta de la organización. Pero si se desconoce, esto se dirige por intuición y no por planificación, lo cual conlleva a la organización a perder el rumbo. Porque cada uno hace lo que cree que debe hacer y lo que está bien. Y vuelvo a decir, esto no es mala intención. Esto no es mala intención. Que los pastores o las personas sean malos y decir, vamos por aquí, vamos por ahí. Es por la desconexión que hay, porque no hay sentido de pertenencia, no hay, sentido de unidad de visión, unidad de propósito. Entonces cada uno hace lo que considera que debe hacer en buena intención. Entonces por eso se dirige por intuición, no por planificación. Ese es el primer punto del resumen que hicimos en cuanto al diagnóstico de la visión. Recuerde que son 5 ítems. Si no hay preguntas, pasamos al segundo. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto a este tema de la visión. En su momento creo que es bueno dialogar un poco y creo que de allí saldrá alguna propuesta de trabajo. ¿En la dinámica podemos hacerlo al final o es mejor ir haciéndolo inmediatamente? No, digamos, al final lo podemos hacer, porque mire, después vamos a ver los puntos sobresalientes. Ok. Y al final yo tengo unas recomendaciones. Vuelvo a decir, son recomendaciones. Estos son Vale. acerca del diagnóstico. Recomendaciones que ustedes las considerarán o no las consideran. Entonces vaya anotando sus inquietudes en la medida que el pastor Orlando esté mencionando cosas y al final retomaremos esas inquietudes. Sigue, pastor Orlando, por favor. Ok, vamos al segundo ítem, que es la funcionalidad ministerial. La visión de parroquia es evidente, porque como no hay una visión, hay una visión corporativa, pero está escrita en la página web, pero no está encarnada. Entonces la visión de parroquia es evidente, donde el énfasis es la construcción del propio reino. Entonces yo por intuición vuelvo a decir, no, esto no es mala intención. Yo tengo mi parte, esto es lo mío, y es como si fuera mi parcela. 2, o B, la extensión del reino de Dios, por ende, tiende a ser más teórico que práctico, a pesar que lo decimos. ¿Por qué? Por la visión de parroquia. El ministerio está más centrado en programas que en planes. Porque si estamos perdidos en la visión, lógicamente, el plan tiene que ir enfocado a la visión. Entonces nosotros nos llenamos de programas y hacemos muchos programas y está bien, pero no está enfocado hacia un plan.
no se detallan los indicadores de logro para ver si alcanzaron los resultados propuestos, por una sencilla razón, porque no hay un plan general, estratégico. La independencia es más fuerte que la interdependencia. Cada uno hace lo que mejor le parece. Vuelvo a decir, no es mala intención, sino por intuición y circunstancias. La dinámica eclesial gravita solo en torno al culto dominical. Y recuerde que la iglesia no solamente debe gravitar en torno al culto dominical, porque mire lo que pasó en la pandemia. La iglesia es más que un culto dominical. Hay que tener cuidado porque la tendencia es que en buena intención la adoración colectiva no vaya a rendirle culto al culto. A pesar que decimos que le rendimos culto a Dios, porque entonces eso se vuelve donde gravita la iglesia, y la iglesia es más que eso. Por el miedo a la innovación, al cambio, el ministerio se ha estancado y se ha convertido en un ministerio de mantenimiento, no de crecimiento. Entonces mantenemos, hay gente, damos información bíblica, hay recursos, pagamos los gastos operativos mensuales y volvemos el próximo domingo. Entonces, ese es el segundo ítem en cuanto a la funcionalidad ministerial. Vamos al tercero. Liderazgo pastoral. Hemos visto dos, la visión, la función ministerial, vamos al liderazgo pastoral. Más tradicional que contemporáneo. La tendencia es a tener un pastorado caudillista, no en mala intención, centrado en la singularidad pastoral, no en la pluralidad de liderazgo. Cuando hay pluralidad de liderazgo es cuando el poder es compartido, no está centrado en una persona. Poca intencionalidad en el diseño de planes para potencializar un liderazgo de relevo. ¿Se acuerda que yo les hice una pregunta la otra vez que me invitaron y le dije, si usted muriera hoy, ¿el sepelio sería individual o colectivo? ¿Sí recuerdan esa pregunta? Inconsistencia entre los estatutos y la funcionalidad pastoral en cuanto al gobierno de la iglesia. Creo que los estatutos dicen que el gobierno es congregacional, pero en algunos casos el gobierno es totalitario. Está en papel, pero la ejecución es totalitario. Dice aquí, yo soy el dueño del balón. Pastoral más enfocada en el presente que en el futuro. Construyéndole un monumento al statu quo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una pastoral casi que reactiva, no proactiva. Entonces esperemos que pase la cosa o la circunstancia para actuar. Y tenemos que prevenir. Si seguimos en esa dinámica, le hacemos el monumento al statu quo y por ende las cosas quietas por un tiempo están lo mismo. ¿Se acuerda lo que pasó en la pandemia? Vuelvo a decir el ejemplo. Y es que el pastor no hizo nada diferente en la pandemia a lo que hacía presencialmente. Lo único es que lo hacía detrás de una pantalla. Antes lo hacía desde la tarima, ahora lo hacía detrás de una pantalla, pero el sistema era igual. Eso en cuanto a la funcionalidad pastoral. Formación y educación. Creo que aquí me pasé una. Perdón, que me había pasado la tercera. Les pasé a la cuarta. Otro ítem es las relaciones interpersonales. La ausencia de confianza, la prevención
el temor al conflicto hace que se viva una armonía artificial de excesiva cortesía. Entonces, en las reuniones, nosotros no decimos cosas por temor a que el hermano no se hiera, no se resienta, porque queremos tener la paz a todo costo. Y recuerde que cuando uno habla de la operatividad, uno está, ¿cómo le digo yo? Uno está atacando es un problema, no a la persona. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque las operatividades equivocadas hay que corregirlas. La comunicación organizacional es más acentuada que la comunicación orgánica. O sea, se reúnen generalmente para hablar de las cosas, los estatutos, en la reunión que tenemos, la vigilia, el ayuno, el retiro. Entonces, el nivel de comunicación de ustedes, según la información que recibimos, es organizacional, todo es operativo. No hay comunicación orgánica, o sea, la comunicación orgánica es muy deficiente. Y no olvide esto, dice, recordar que el compromiso con la tarea no es suficiente, porque es que usted trabaja con personas, no con animales. Y las personas necesitan ser valoradas, respetadas, estimadas. A eso me refiero con la comunicación orgánica. Motivadas, no solamente decir, haga esto, vaya, haga. La división, la soledad y la poca empatía entre los integrantes, no estoy diciendo en los que escribieron, algunos, son indicadores de no tener, en algunos casos, relaciones interpersonales saludables. Y ahora sí, el último. Formación y educación. Solamente tenemos aquí un punto y es el énfasis en lo teológico y lo doctrinal. O sea, la formación y educación teológica, el énfasis es lo teológico y lo doctrinal, no en las competencias y las habilidades para funcionar. Recuerde que nosotros hacemos una labor espiritual, pero es en la tierra, terrenal. Yo no soy contador público leyendo la Biblia. El fundamento de mi fe es la escritura, pero yo necesito habilidades y competencias para funcionar realmente. Y hay otra cosa, y es que en el área espiritual, usualmente en algunos círculos cristianos, la aíslan de las otras áreas, de la cognitiva, de la emocional, de la familiar, y resulta que es que hay que integrarla, porque nosotros somos seres integrales, no fraccionados por pedazos. Esos son, vuelvo a decir, esta es la interpretación de la información que se recibió como se los compartimos en los cuadritos azules. El sexto punto son puntos sobresalientes de la denominación, porque no todo es mal. Está legalmente constituida, o sea que ustedes pueden hacer cosas legales, como comprar, como declarar renta. No sé si ahorita con el nuevo presidente también, que va a hacer, hay cositas, no sé, el que no esté legalmente cómo le va a ir, pero ustedes están legalmente, o sea, tienen una personalidad jurídica, tienen una cobertura internacional, tienen una estructura organizacional funcional, tienen un instituto propio para la formación teológica, tienen 12 iglesias en diferentes lugares, tienen pastores con experiencia ministerial y capacitación teológica, y se preocupan mucho porque hicieron mucho énfasis en eso, que la doctrina es saludable y equilibrada, bibliocéntrica, cristocéntrica. Hay oportunidades para capitalizar. Recuerde que la idea de cuando se hace un diagnóstico de las debilidades es cómo se reducen.
vamos a reducirlas. Las fortalezas, cómo se incrementan, las oportunidades, cómo se capitalizan o se aprovechan. Hay dos cosas que se pueden hacer, que lo mencionaron. Uno son las crisis sociales y personales. La sociedad, usted sabe que se está cayendo a pedazos. La esperanza del mundo es la iglesia. No como institución, sino como persona. Porque la Biblia dice que usted es la sal del mundo. Y la sal es un conservante que actúa contra las bacterias que pudren la sociedad. Entonces, las crisis sociales y personales es una oportunidad para presentar un mensaje esperanzador, con fines eternos y propósitos terrenales. Y dos, la sed espiritual del ser humano en busca de sentido. Todo ser humano está en busca de sentido, como dijo Víctor Franco en su libro El hombre en busca de sentido. Entonces, ¿en qué busca el sentido el hombre? Eclesiastés dice que nada es nuevo debajo del sol y que todo es absurdo. Ahí la palabra vanidad no significa engreimiento personal de pararse un espejo, sino que es absurdo. Es como si usted tuviera el bolsillo roto y estuviera tratando de llenarle monedas. Porque dice Eclesiastés en el capítulo 3 que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre y el único que puede llenar la eternidad del corazón del hombre es el eterno, no lo material. No el cantante no se sabe cuántas canciones necesita cantar para tener su realización personal. El empresario necesita cuánto dinero ganar o cuántas empresas para tener su realización personal. No. Es el eterno llena la eternidad en el corazón del que lo creó. Entonces, esas dos cosas son oportunidades para capitalizar. Amenazas. Las amenazas son para prevenir o neutralizar. Esto es lo más difícil, neutralizar amenazas, porque recuerde que las oportunidades son externas y las amenazas también son externas. Por ejemplo, no podemos neutralizar las políticas gubernamentales. Recuerde que por ahí se rumora que en la próxima reforma tributaria le tienen el ojo puesto a las iglesias para que tributen. No sé cómo va eso. O digamos, no sabemos si va a haber una ley que diga que usted tiene, si casa gente, ahora tiene que casar a todos. Y si no los casa, entonces puede meterse en un problema jurídico. No sé cómo va el mundo. Entonces, las políticas gubernamentales hay que estar ahí como para ver cómo eso se puede neutralizar, aunque es muy difícil. Los virus universales que generan pandemia, ¿cómo vamos a neutralizar eso? El pensamiento colectivo progresista relativista que reina en la actualidad. Esto usted sí lo puede neutralizar, educando bien a la iglesia para que tenga criterios acertados y respuestas inteligentes para lo que demanda el mundo. Porque si la iglesia se deja arrinconar y acobardar, el peligro, si pierde la respuesta a lo que la sociedad le demanda, puede terminar liberal. El principio de Napoleón: no puedes con el enemigo, nos unimos a él. Otra de las amenazas es la escasez de recursos económicos para cubrir necesidades, porque la escasez de platica es por todos los lados. Que la escribieron creo que 1 o 2 personas, la predicación del evangelio mercantilista por los medios masivos de comunicación. Que sale de la misma iglesia. Entonces, cuando usted evangeliza a una persona, lo invita a la iglesia, le hacen la siguiente pregunta: ¿ahí piden plata? O la otra que le hacen dice: ¿hay que prohíben?
porque la iglesia se ha encargado de moralizar el mundo, no de evangelizar. Y por último, en el punto 9 tenemos, hay unas recomendaciones generales. Uno es diseñar un plan estratégico a 3 años con objetivos escritos e indicadores de logro sobre los puntos críticos que resumimos en el diagnóstico: visión, funcionalidad ministerial, liderazgo pastoral, relaciones interpersonales y la formación y capacitación. B, unir esfuerzos entre el pastor general, el comité ministerial y los pastores de las iglesias en pro del mejoramiento continuo para glorificar el nombre del Señor con sentido de unidad, sentido de pertenencia, libre de intereses personales. Aquí la vanagloria personal no tiene cabida, aquí es la gloria de Cristo. C, respeto, aceptación y participación en la ejecución del plan estratégico en pro de los objetivos establecidos para el beneficio de las iglesias y la denominación. D, actitud sana de ver al pastor general y al comité ministerial como un facilitador y asesor del direccionamiento estratégico. No es que él va a ejecutar el plan, ni el comité. El plan lo van a ejecutar ustedes. Pero ellos son el que facilita el proceso. De E, todos los involucrados comprometidos con el rendimiento de cuentas en 2 direcciones, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El comité ministerial en cabeza del pastor general rinde cuentas y los otros pastores rinden cuentas para que haya transparencia. Y si hay desacuerdos, se dicen los desacuerdos. Pero no ataque personas, ataque el problema. F, la operatividad del pastor general es recomendable, en mi opinión, ser de tiempo completo, porque la limitación de tiempo por otras responsabilidades le restan fuerzas para realizar una labor óptima, porque él tiene familia, tiene iglesia y de paso tiene esta carga encima. Entonces, para mí debería ser full time, tiempo completo. Pero vuelvo a decir, es una recomendación mía, no decisión. Todas estas son recomendaciones, no decisiones. Las decisiones están en manos de ustedes. Asignar un presupuesto para la ejecución del plan. Cada iglesia asume la responsabilidad que le corresponde en la ejecución del plan estratégico. Realizar evaluaciones trimestrales acerca del avance del plan estratégico con el fin de hacer ajustes al proceso. Y lo último, que debió ser lo primero, después que me puse a orar en esta nueva etapa de la denominación. ¿Sabes por qué? Porque si ustedes se unen, están en unidad de propósito, hay alguien que va a estar inconforme. ¿Y sabe quién es? El diablo. O no le deje entrada. Uno queda así como preocupado. Y Bueno, por eso es más que importante, parezca, quedar preocupado.
Sí, por más que aparecen las cosas positivas, uno queda preocupado. Y sí, bueno, abrimos espacio para inquietudes, aportes, preguntas. Yo creo que ustedes ya anotaron cositas y sería bueno poder expresar. ¿Quién dice yo? Por cierto, Yo, el pastor Víctor tiene una copia de esto y todos pueden tener acceso a la copia del diagnóstico. ¿Quedaron abrumados o silenciados? ¿Qué pasó? Ya me quedé yo, el que quedó asustado fui yo. Ah, ok, ok. Pastor Oscar Vuelvo a decir, Delgado yo manda a solamente, avisarlo. Pastor Elías pidió la palabra. Pastor Elías pidió la palabra hace rato. Bueno, Pastor Elías, siga por favor. yo quisiera preguntarle al pastor Orlando Amor. dígame, pastor Hace, Elías. hace muchísimos años, cuando CEPAL tenía también centro de operaciones aquí en Bogotá, a mi mano llegó un folletito pequeño y los pastores saben que yo he repetido esta frase en varias oportunidades. Y el folletico decía, la clave es el pastor. Ese era un folleto de CEPAL. Me gustaría, pastor, que usted ampliara, porque a mi modo de ver, usted hace un diagnóstico acertado, un diagnóstico, diríamos, sincero, pero a la vez crudo, que como dijo el pastor Víctor, nos deja abrumados, pero es igual que cuando el médico nos hace un diagnóstico y descubre que hay un tumor maligno y eso hay que tomar cartas en el asunto. Como la iglesia local, básicamente, diríamos, es la que fortalece la denominación. Explíquenos un poquito más de ese folleto de CEPAL. La clave es el pastor. Sí, yo me acuerdo de la frase. Lo que pasa es que la frase tenía dos connotaciones. Decía, Sí, ¿el pastor es la clave o el clavo? sí, Ok. Entonces, vuelvo a decir, algunas personas dicen que la iglesia tiene la cara del que la dirige. sí. Muéstrame tu iglesia y te diré qué clase de pastor eres. Exactamente. Y dice que, creo que, bueno, hay muchas frases que dicen, hay una inclusive jocosas. Y es que, pastor, ¿por qué el pastor, digamos, la clave en este aspecto? Porque primero es un referente para la congregación. Y él, en cierta forma, debe modelar para la congregación. No solamente en el testimonio personal, sino en la operatividad. Y si yo como pastor de una iglesia que pertenezco a una denominación, pues debo estar alineado con la denominación. Porque la culpa no es de la congregación. La culpa es mía como pastor de la iglesia, que no educo a la iglesia en pos de decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros no somos una isla. Nosotros pertenecemos a una denominación. Allá hay una visión. Y vamos a descargar esfuerzos, recursos en pos de esa denominación, en pos de esa visión. Y eso beneficia a la iglesia y beneficiaría a la denominación, porque yo no sé, hablando con alguien, me dijeron que la iglesia, la denominación en una época tenía 20, 30 iglesias. Me dio tristeza cuando dice que ahora somos 12. Yo dije, bueno, ¿y por qué el proceso involucionó? No evolucionó. Y otro problema, Pastor Elías, que yo veo en ese aspecto de
es, si yo me enfoco en la visión de parroquia, no en la visión del reino, yo termino construyendo mi propio reino. Y yo tengo problemas, bueno, no problemas, sino que hay que tener cuidado con una palabra cuando dicen es que somos independientes. ¿Y por qué no interdependientes? Porque cuando somos independientes, yo hago lo que mejor me parece en buena intención. Pero lo que estoy en buena intención por ser independiente, si no está alineado con los parámetros de la dominación, ya no se puede decir nada porque yo soy independiente. Entonces, por eso la frase. Si ves la sigla de CEPAL dice servir a pastores y líderes. Porque la clave es el pastor y su equipo de líderes. La iglesia del pastor es ese liderazgo que tiene ahí. Él lo educa en pos para que la congregación sepa primero para dónde van, en qué creemos y que la información sea transparente, que la congregación esté enterada de quiénes somos, para dónde vamos. Esta es la creación de fe. Hacemos parte de una denominación, tenemos una cobertura internacional, tenemos personería jurídica legal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no es el pastor, partiendo de ahí, que se moviliza a generar, digamos, un cambio, seguiremos haciéndole el monumento, como dije aquí, al statu quo. No sé, Pastor Elías, si eso responde su... Sí, pastor, creo que responde mi pregunta, ¿no? Porque considero que siempre como pastores locales estamos esperando que la denominación nos diga qué tenemos que hacer y de alguna manera nos dé la clave para que la iglesia crezca, como usted dijo, integralmente, pero todo pastor anhelamos que la iglesia crezca numéricamente. Entonces, me parece que si caemos en que la denominación es la que tiene que impulsar la iglesia, volvemos a la frase de CEPAL, la clave es el pastor. Entonces me parece que una de las palabras claves que usted mencionó fue modelar, junto con aquella frase, muéstrame tu congregación y te diré qué clase de pastor eres. Entonces, en ese sentido, y usted lo expresó también, que se necesita la plática. Yo considero que una iglesia que logre expandirse, crecer numéricamente para tener su equipo pastoral, también se puede convertir en plantadora de iglesia, ¿no? Porque yo entiendo que una de las cosas por las que las iglesias se mueren es porque nunca parieron y se quedaron dando mantenimiento, nutriéndose a sí mismos, pero yo me doy cuenta que hay dinamismo, hay vida cuando la iglesia pare otras iglesias. Sí, Es lo que capté y me parece que me respondió muy bien. sí, y es que hay una cosa, pastor, porque la denominación la componen los pastores. Exactamente. Exactamente, no es decir, es que allá ya estoy esperando que me digan, no, hay que tomar iniciativa. Se acuerda que en uno de los puntos que creo que fue en la operatividad ministerial, creo que uno de los problemas es que como se ha institucionalizado tanto, entonces se ha paralizado, entonces se institucionalizó el ministerio y gravita en torno al culto dominical y separó la dinámica de plantar nuevas iglesias, entonces se vuelve estéril. Entonces un ministerio de mantenimiento, no de crecimiento. Y necesita, como usted dice, parir. Una mujer que no para tiene un problema de esterilidad. Lo mismo una iglesia. Oye, vamos a hacerle el tratamiento para ver si es fértil.
entonces hacerle un tratamiento para la fertilidad, porque si no, se queda institucionalizada y quedamos exactamente igual a una iglesia católica donde vamos a la misa evangélica el domingo. Correcto, pastor. Bueno, no sé quién más. Gracias, Pastor Elías. No sé si alguien más tiene inquietudes sobre el diagnóstico, preguntas, anotaciones que ya en el camino del Pastor Orlando Amor nos mostró frente a estos 5 ítems que están allí. Entonces, les escuchamos, mis amados. Bueno, escuchando con cuidado el diagnóstico, les pido si escuchan algún ruido externo, es que son mis vecinos por aquí. Yo estoy en la parte de afuera de la casa. Escuchando con atención el diagnóstico, no siempre un diagnóstico, o mejor, un diagnóstico por lo general estremece, o en algunos casos tranquiliza cuando le dicen, está bien, tranquilo, pero por lo general produce estremecimiento porque nos ponen de frente a una realidad como es nuestro caso. Entonces, a partir de todo esto, sí me parece que habría que, no sé, abrir unos foros de diálogo ya internos donde podamos, con toda la sinceridad y la claridad, establecer ahora sí una ruta. Vamos a trabajar por esto. Una de las recomendaciones que hacía el pastor Amor es que se hagan revisiones cada 3 meses o diálogos cada 3 meses. Eso me parece. Yo creo que debemos ponernos a trabajar como mínimo sobre esta ponencia que tenemos, sobre esta realidad que nos ponen en la cara, que sabemos que la tenemos, pero que ahora la tenemos es más clara, está escrita. Entonces, bueno, no sé, ahí sí el pastor general nos guiará cómo ponernos a trabajar en esta parte o establecer, como digo, algunos círculos de diálogo al respecto que nos permitan entonces encontrar una ruta clara, de pronto no tan ambiciosa, sino más bien irla digiriendo poco a poco, a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa sería como mi aporte y que nada, todos unidos a trabajar por el sentido común que es nuestra hermandad, que es la iglesia a la que pertenecemos. Gracias a mi Pastor Barbosa. ¿Quién más? Yo me uno al pastor Jorge en sus palabras y yo creo que el pastor es la clave, es supremamente importante también. Lo hemos escuchado durante años del pastor Elías. Pero yo creo que aquí hay una invitación. Si bien es cierto, el pastor no se debe quedar esperando que la denominación le supla todo, pero si somos denominación, podemos construir y edificarnos mutuamente, porque para eso somos denominación, precisamente. Somos un cuerpo de amigos, de servidores, y si juntos construimos esa ruta, pues será más fácil. Y juntos vamos a compartir herramientas, principios, procedimientos y enriquecernos mutuamente. Entonces yo creo que el pastor es la clave, pero también somos responsables todos de todos y de hacer aportes y establecer una ruta. Porque así es que construimos, somos y hacemos iglesia, juntos, tomados de la mano, que tengamos formas, momentos diferentes de desarrollo, iglesias con características diferentes. Todos tenemos que aprender de todos y debemos tener un espíritu enseñable, aprender del que tiene experiencia, pero aprender del que tiene también una visión fresca, renovada,
Y yo creo que eso es ser y hacer iglesia y ser y hacer denominación. Entonces, si bien somos la clave de cada uno de nosotros, creo que debemos unir fuerzas, sentarnos en esa mesa constantemente y construir juntos esa ruta y ayudarnos mutuamente. No todo lo que funciona en una congregación funciona en otra, pero sí juntos podemos construir, edificarnos y ayudarnos para que todos seamos la clave, a todos nos vaya bien y todos desarrollemos iglesias saludables en nuestro contexto. Y yo creo que lo podemos lograr y creo que esta experiencia es nueva, lo que estamos viviendo, porque es un agente externo el que está haciendo la evaluación. Eso es muy diferente cuando uno la hace internamente. Creo que acá hay una voz externa que a través de todo un proceso nos ha permitido ratificar algunas cosas, identificar otras, pero también retarnos a establecer una ruta que nos lleve, que nos conduzca realmente a encontrar poco a poco soluciones y salidas adecuadas para avanzar y crecer. Muchas gracias. Pastor Miguel. La pastora Esmeralda tiene la mano levantada. Siga, mi pastora. Muy buenas tardes a todos. De acuerdo con nuestros otros pastores que han intervenido, pero a mí me queda una pequeña preocupación. No creo que esto sea nuevo. De pronto lo nuevo es que es una persona externa, pero recuerdo cuando el pastor Pablo Jiménez estuvo con nosotros en el proceso de revitalización, prácticamente nos dijo lo mismo. La convención que se hizo, creo que fue en Quinta Paredes, con el pastor, se me va, Nelson Martínez, en el cual hablamos de sanar las relaciones, y hicimos un mundo de compromisos y se quedó aquí. ¿Qué me preocupa? Que lo que acaba de decir el pastor Orlando Amor es súper importante que nosotros tomemos la decisión de hacerlo. Si no, eso va a ser igual que revitalización, va a ser exactamente igual que con el pastor Nelson Martínez. Todos damos nuestro buen discurso, pero de acción, ¿qué? Y pienso que la primera acción es que tengamos disposición al cambio, que nos quitemos la predisposición que tenemos los unos con los otros. El pastor Orlando decía en un momento, de pronto ustedes no tienen la confianza de decirse las cosas. Y yo dije, totalmente de acuerdo. A veces nos cuesta llamar las cosas por nuestro nombre. Y bueno, los que ya me conocen saben que yo no soy de dar vueltas, sino soy directa. Y amo la misión, quiero la misión. Todos somos diferentes, pero tenemos que estar unidos. Y el hecho de que yo tenga una idea fresca o yo tenga la experiencia, eso de estarnos criticando entre iglesias y entre hermanos, se tiene que acabar. Perdón que yo aterrice y sea un poquito práctica, porque es que si nosotros dejamos diciendo es que esa iglesia ya está retrógrada, ya está pasada de moda, no, es que esa es la iglesia de los relajados, no. Si nosotros mismos hablamos mal de nosotros mismos y no consolidamos nuestra relación, pues vamos a seguir igual. Y va a venir el pastor Orlando, y va a venir el pastor Nelson, y va a venir Pablo Jiménez, y va a venir este hermano Joel ahorita, y todo se nos va a quedar en buenos discursos. Ahora, accionemos y empecemos cada uno con dar el primer paso. Yo me comprometo delante del Señor a dar ese primer paso, y yo reconozco, Ruth, Esmeralda, que sí, hay cierta predisposición en algunas áreas y de pronto con algunas personas. Y la verdad, cuando el pastor Orlando Amor estaba hablando, a mí el corazón se me estaba saliendo. Yo estaba con mi esposo, pero yo sentí como si me diera algo muy fuerte. Yo dije, Señor, esta es tu voz y tenemos que unirnos. No esperemos que en 4 años venga otra persona a darnos y ya no seamos 12, sino seamos 6. O que resultemos todos yéndonos por extensión. Y como que estamos aquí porque nos conviene por la personería jurídica. No, que estemos porque nos amamos, porque nos respetamos y porque hablamos bien los unos de los otros. ¿Y por qué lo digo directo? Y yo no escribí ni mandé mi matriz DOFA y de pronto el pastor Orlando no tuvo mi opinión,
pero prácticamente me sentí tranquila porque prácticamente era igual, todos pensamos igual. ¿Ahora qué vamos a hacer? Empecemos a dar el primer paso. Yo voy a empezar por mi lado a quitar eso y a pedirle al Señor que me ayude a pasar la página en algunas áreas. Y yo, ustedes saben que soy un poquito directa, pero si nosotros los pastores no damos el primer paso, pues nos vamos a volvernos estériles. Somos nosotros. Bueno, eso era lo que les quería decir. Gracias, mi pastora Esmeralda. Sí, es importante. Miren, yo creo que la experiencia de tener este espacio con el pastor Orlando Amor, yo creo que lo que es bueno y lo que es necesario debe hacerse. Y quizás se haya hecho en el pasado algún proceso, quizás se haya hecho un intento por cruzar al otro lado, pero todavía no hemos llegado. No hemos llegado a ese otro lado. Y yo creo que lo que es por el bien de la misión y lo que es por sanar nuestra realidad, en el deber que tenemos por lo que somos, por nuestro llamado a ser iglesia, a ser y hacer iglesia, y por nuestro compromiso con quien es nuestro Señor, nos debemos todos los intentos posibles y nunca cansarnos de hacer lo que es nuestro deber. Y creo que la oración del Señor siempre fue, miren, edifíquense a la estatura de Cristo. Y si algo nos haga falta, si podemos revisarlo 20,000 veces para seguir buscando eso que el Señor nos ha mandado, tenemos que hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que aquí, en el tiempo que he estado, de tanto que mencionamos, de los conferencistas que han mencionado, tuve la oportunidad de estar con Nelson, con el pastor Pablo. Una de las diferencias que quiero hacer notar es que estamos teniendo un diagnóstico no desde una conferencia, sino desde el mismo cuerpo. Son ustedes los que han dicho, esto es hasta así, así, así me siento, así me parece, así lo veo. ¿Y por qué es importante que no lo diga un externo, sino que lo digamos nosotros? Es importante, sencillo, porque entonces cuando yo conozco y reconozco mi problema, puedo trabajar en él. Porque a veces cuando alguien de afuera me dice, mire, tú tienes mal aliento, pero dijo alguien, la nariz de nosotros huele el mal aliento de los demás, pero no el nuestro. Y eso es verídico, eso es real. Cuando alguien nos dice, tú tienes mal aliento, eso nos ofende. Pero si yo mismo me siento el mal aliento, yo sí busco la solución inmediatamente. Entonces me parece pertinente este proceso. Pero por otro lado, sí es bueno no que yo mismo, entre la misma familia, por la confianza que tenemos, yo le diga, Pastora Ruth, usted tiene mal aliento. Uy, eso es un insulto. A mí me daría pena decírselo. Pero si un externo lo dice, porque a veces, como dice el pastor Orlando Amor, muchas veces tenemos el problema que lo tomamos personal y no revisamos la institución. Yo creo que esto no tiene nada que ver contra nadie, sino en la institución. Entonces, vamos a seguir intentando lo que es correcto y vamos a trabajar. Y yo quiero agradecerle al pastor Orlando, pero vamos a seguir mirando inquietudes, porque es que él nos ha hablado aquí sobre temas del liderazgo, el tema de la educación, el tema del funcionamiento, y aprovechemos, nos queda poco tiempo, pero aprovechemos para participar en este proceso. Tengo aquí la mano del pastor Mauro González. Por favor, pastor Mauro, sigue. Pastor Mauro. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, pastor, te escuchamos. Luego Ok. sigue el pastor Andrés. En la anterior reunión que tuvimos con el pastor Orlando Amor, él utilizó una palabra que en esta segunda reunión se ha reiterado, pero digamos que se ha dicho de otras formas. Y él utilizó la palabra desconexión. En esa primera reunión que tuvimos, él dijo así, de hecho, el pastor Orlando dijo, sin haber profundizado, yo noto aquí una desconexión.
Yo quiero dar gracias al pastor Marenco, que ha insistido en algo, y aunque suene muy evangélico, es real. Un reino dividido no prospera. Eso es sencillo. Eso es el ABC del evangelio. Yo quiero dar gracias, pastor Marenco, porque usted ha insistido en algo, y es la unidad. Esa oración del miércoles cada mes, la reunión que viene pronto ahorita, me parece que debemos enfocarnos en volver a conectarnos. Yo personalmente he buscado pastores para hablar con ellos, no en todos he hallado respuestas positivas, pero creo que debemos insistir en eso, independientemente de lo que se establezca, de la ruta que establezcamos. Me parece que más allá de eso es que somos un cuerpo. Y el pastor Orlando lo ha dicho de diferentes maneras, tenemos una desconexión total, absoluta, es mi punto de vista. Y por eso, pastor Marenco, le pido, insista en la unidad, insista en que nos veamos como lo que somos, como hermanos, como compañeros de batalla. El pastor Miguel decía algo que es una de las frases, digamos, más recurrentes de Robert Barriger. No todos tenemos todo, siempre podemos dar algo a los demás. Y me alegra mucho saber que hay iglesias que están echando hacia adelante, están creciendo, que tienen sus formas. Indudablemente el pastor es la clave, indudablemente. Tenemos un pastor general, pues pastor general, usted es la clave. Insista en la unidad, creo que es lo que hay que hacer por ahora. Y pienso que eso tiene que traer el respaldo del Señor. Creo en las estrategias, creo en los métodos, pero también creo en el respaldo del Señor. Y Dios definitivamente conoce nuestros corazones y sabe cada actitud, cada reacción, cada negativa que nosotros tenemos a dialogar con otro pastor. Dios conoce nuestros corazones. Y miren, vuelvo e insisto, recordemos, este trabajo es netamente espiritual. Dijo el pastor Orlando, nosotros no somos un ente que promueve la moral. Somos un ente que trae la salvación, que obviamente llega la moral por ahí. Claro que sí, nadie lo discute, pero nosotros estamos aquí es para traer la salvación. Y me parece que es importante que estemos tranquilos y claros en cuanto a que el respaldo del Señor está con nosotros, porque caminamos en unidad y que hemos aprendido a celebrar nuestras diferencias. Gracias, Pastor Marenco. Amigos, un abrazo. Y Pastor Andrés, y luego creo que la Pastora Esmeralda sigue con la mano levantada. No sé si quiere participar nuevamente, pero primero el Pastor Andrés. Gracias, Pastor Marenco. Bueno, comienzo agradeciéndole al Pastor Orlando por su dedicación. Entiendo que hacer este diagnóstico, escucharnos, estar en proceso también de oración y entendiendo quién es discípulos de Cristo, le tomó un buen trabajo y una buena dedicación de tiempo. Primero que todo, gracias. Gracias por hacerlo. Coincido con mis compañeros, muy acertado. Coincido con que es una radiografía en tiempo real de la denominación y por tanto el diagnóstico es un diagnóstico muy importante. Yo creo que las preguntas que hay que hacer, ¿qué vamos a hacer con este diagnóstico? Entiendo que habrá que hacer una respuesta como cuerpo y el pastor Víctor
estará liderando y trabajando en estas realidades. Simplemente quiero referirme muy puntualmente a aquellas cosas, especialmente que no han comentado. Estoy muy de acuerdo con las participaciones de todos. Primero, el pastor Orlando habló de algo muy importante que tenemos que superar como denominación y como pastores y pastoras del cuerpo: la construcción de confianza. Entiendo que, aunque el pastor Orlando lo comentó a nivel relacional, en el punto de las relaciones, entiendo que esa construcción de confianza debe seguirse dando y tenemos que seguir trabajando por ello. No va a haber unidad si no hay confianza, especialmente hablándolo desde la perspectiva institucional. Y creo que tenemos una gran tarea como pastores de construir esa confianza. También, al no haber un acuerdo en la visión central, porque hay una desconexión con la visión, cuando el pastor Orlando dice en la visión está clara, es un adorno y estamos desconectados, creo que es un diagnóstico certero. La gran pregunta es, ¿por qué estamos desconectados? ¿Será que no estamos de acuerdo? Si no hay un acuerdo en la visión, pues no hay ningún problema en que la renovemos. Revisémosla, renovémosla y miremos para dónde vamos. Y creo que lo dije en el foro anterior, que fue presencial, pero lo quiero reiterar, que una de las realidades, quizás de las fallas de ese momento, fue no integrar a todo el cuerpo pastoral en el desarrollo de la visión. Pero considero que sí debemos llegar a un acuerdo de quiénes somos y para dónde vamos. Y en este proceso constructivo debe hacerse comunitariamente. También creo que tenemos que unir nuestros esfuerzos pastorales. Considero que al hablar de confianza también se ha tenido la percepción de que los comités ya no representan quizás al cuerpo. Habrá que revisar cómo de una u otra manera nuestros comités o nuestra formación, digamos, institucional nos representa y hace el trabajo. Tenemos una gran bendición como denominación, que no somos una denominación exageradamente grande donde no podamos reunirnos todos al tiempo y tener una reunión para ser escuchados. Eso considero que es una oportunidad para que podamos crecer en estos asuntos. Cuando habla el pastor Orlando de tener una actitud sana, de ver al pastor general y a los comités, coincido y simplemente lo comento a manera de afirmación. Desarrollemos esa actitud sana de que a quienes hemos elegido deben representarnos y que también debemos confiar en esa representación que ellos están haciendo. En el punto de rendición de cuentas, cuando el pastor Orlando habla, tenemos que desarrollar un proceso de rendición de cuentas. Absolutamente de acuerdo. ¿Cuánto le cuesta o nos cuesta, me involucro a los pastores, rendir cuentas? Y creo que el pastor Orlando lo ha comentado, seguramente no es la primera experiencia que tiene con denominaciones, y debemos desarrollar esa dinámica, cómo rendir cuentas. No el pastor, como lo dijo, totalitario, sino un pastor que también se deje pastorear y se deje direccionar, pero un pastor también que entiende que tiene responsabilidades que cumplir ante un cuerpo general. Considero que eso puede ser de mucha bendición, y en el sentido que cada iglesia asuma su responsabilidad en el desarrollo de la misión. Aquí ya no estamos hablando de responsabilidades administrativas, sino qué tan responsable es cada iglesia dentro de la visión. Considero que no hemos logrado integrar ese trabajo de involucrar a las iglesias locales en cuál es su partecita de responsabilidad. Así que, Pastor Orlando, muchas gracias. Mis comentarios ahí a las notas que tomé, y te agradezco mucho este esfuerzo valorativo. Para servirle, pastor. Gracias, Pastor Andrés. Excelente apunte allí. Excelente, sí. Pastor Orlando, no sé si tú quieres agregar algo a los comentarios que han hecho. Ok, yo tengo solamente 4 cositas para mencionarles, porque primero quiero animarles. No se aquí está el paciente y ese es el diagnóstico. Ustedes ahora son los que pueden recetar y hacen parte del proceso. Y que los quiero animar, que esto los rete. Uno, para escribir un nuevo capítulo, tiene que cerrar el anterior.
Y quiero decir para concluir 4 cosas. Uno, el pastor Andrés dijo que necesitamos generar confianza, como se dice aquí en el diagnóstico, y la única forma que existe para generar confianza es siendo vulnerable. Si no somos vulnerables, la confianza no es posible. 2, hay Esopo, el fabulista, este fabulista del siglo V griego, él me llamaba la atención porque él decía algo, el círculo de seguridad, y eran unos bueyes que eran amenazados por unos leones. Y dijo, bueno, los bueyes andan en manadas, si viene el león y está uno por allá, otro por acá, dispersos, son presa fácil y el león los devora. Y el jefe de los bueyes dijo, no, hagamos un círculo de seguridad. Entonces se pusieron en círculo, colas con colas, y ellos todos le daban el frente al león. Entonces el círculo de seguridad, eso no permitía que los leones entraran porque tenían a los bueyes de frente. A eso me refiero. Hagan un círculo de seguridad, un pacto de lealtad que glorifique el nombre del Señor y honremos aquella frase que el Señor dijo, seamos uno. No tenemos que ser igualitos, pero tenemos 3 cosas en común. Tenemos un Padre en común, tenemos un enemigo en común, pero tenemos una misión en común. Aquí no estamos evaluando los estilos, sino el propósito y unidad. Y por último, entonces el pacto de lealtad, la confianza se genera con vulnerabilidad, eso fue lo que dijo Esopo. Y quiero terminar con una frase. Mire, cuando no hay confianza, la armonía es artificial. Y termino con esta frase. La verdad sin amor es maltrato. El amor sin la verdad es un acto de hipocresía. Aquí lo que queremos es glorificar el nombre del Señor, hacer el pacto de lealtad. Cada uno es valioso porque tiene experiencia en algún área. Y lo que vamos a unificar son esfuerzos para que la denominación florezca para la gloria de Dios. Sea que mi iglesia tenga 20 personas versus la que tiene 1000 o la que tenga 500, no importa. Ahí la diferencia sería la cantidad, pero el propósito de unidad es el mismo. En una de 100, en una de 50, en una de 1000, en una de 500. ¿Sabes qué? Somos uno en Cristo. Entonces los animo. No se rasgue las vestiduras. Gracias por preocuparse, porque sí preocupa, pero el balón está en las manos de ustedes. Ustedes verán cómo meten el gol. Si con la cabeza, con el pie, con el taquito, con el pecho, con el hombro, menos con la mano. Pero el balón lo tienen ustedes. Metan los goles. Que el Señor les bendiga. Sin algo puedo seguir sirviéndoles con mucho gusto. Gracias al pastor Víctor por la invitación y a ustedes por ser sinceros y compartir todas esas aseveraciones que la dijeron, porque yo lo único que hice fue aglutinar lo que ustedes escribieron. Gracias, mi pastor Orlando. Gracias a cada uno de los pastores. No sé si alguien quería hacer una acotación de más. Si no, aquí ya tenemos nuestro diagnóstico. Creo que todos están agradecidos por este trabajo con el pastor Orlando y también estamos de acuerdo en el diagnóstico del paciente. Y el paciente, por decirlo así, soy yo. Entonces, porque yo soy la iglesia, discípulos, y yo creo que tenemos eso claro. Pastor Andrés, levantaste la mano, cuéntame. Solamente le diría al pastor Orlando, gracias por el diagnóstico. Ahora el diagnóstico necesita, como lo dijo él, un tratamiento. Creo que aquí es donde debemos intensificar nuestra oración
unirnos en un propósito y buscar en unidad el tratamiento que nos lleve a cumplir los objetivos planteados. Así que gracias, Pastor Orlando, gracias, Pastor Víctor. Amén. Quisiera, mire, este video ha sido grabado. Usted y yo tenemos una responsabilidad con el Señor, pero también de amar a Dios, de amor a la iglesia y de amor mutuo. Hay un pacto, de verdad, como está insistiendo el pastor Orlando, hay un pacto que debe hacerse para evitar que los leones sigan haciendo desastre de la manada. Y yo creo que debemos pegarle el repaso a esta grabación y tomar un compromiso para no ser isla suelta, sino pensar ya como equipo, pensar como denominación. Y el Señor nos permita desarrollar localmente una misión de una u otra manera relacionada con la visión de nuestra denominación. Que el Señor nos ayude. Entonces, ahora iniciamos. Por favor, repase esto, tenga dominio de esos temas. Yo también le voy a enviar el documento físico del diagnóstico y lo estaremos repasando, así como este video, para interesarnos en una próxima reunión en propuestas claras de nuestro trabajo y de nuestras actividades. No podemos ponernos a hacer actividades espirituales bonitas, sino un plan que le pegue a esto, que nos ayude en nuestras necesidades, ¿verdad? En esas falencias que tenemos, que nos ayude a enfrentar de una u otra manera las crisis externas que pudiesen de otra manera lesionarnos. Y por qué no aprovechar nuestras fortalezas. Mis amados, de esta manera terminamos la reunión. Agradezco nuevamente a cada uno de ustedes, al comité ejecutivo, al comité ministerial. Gracias, Pastor Orlando, por tu compromiso con este trabajo. Y yo sé que te seguiremos viendo. Y gracias, mis amados pastores, por sacar este espacio. Esto es parte del esfuerzo y de la unidad. No sé si querías decir algo más, Pastor Orlando. Sí, una última cosita chiquita, no les quito más tiempo. Mira, haciendo eco a lo que dijo el pastor Andrés, las recomendaciones o cuando el diagnóstico dice algo, se sugiere un tratamiento, él sugirió algo importante. Y es que lo primero que necesitan revisar entre todos es la visión de la iglesia. Si ustedes no parten de una brújula, de un norte, cualquier plan estratégico que se haga sin ese norte, se desborona esto. Entonces, haga eco a lo que él dijo. Me parece una sugerencia excelente. Eso era. Amén. Pastor Andrés, ¿quieres darle gracias al Señor y terminamos de esta manera nuestra reunión? Gracias, Pastor. Señor, te queremos dar gracias en esta tarde, reunidos con nuestros buenos hermanos y hermanas, con los cuales nos has dado el privilegio, Señor, de pastorear a tu grey en cada congregación local. Venimos hoy delante de ti, Señor, rogando, implorando tu bendita y poderosa ayuda, Señor. Sin ti, nada podríamos hacer. Aleluya. Y es por eso que en esta tarde, Señor, nos reunimos en torno a tu presencia. Hemos conversado, hemos escuchado un diagnóstico, hemos visto realidades, Señor, que aunque impactantes y aunque llamen profundamente nuestra atención, demandan, Señor, que nosotros pongamos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en torno a cumplir tu propósito, tanto en cada congregación local como en la misión Discípulos de Cristo en Colombia. Te damos gracias, Señor, por lo construido hasta aquí el día de hoy. Pero queremos pedirte, Señor, ayúdanos a caminar en unidad, que podamos tener la confianza de tomarnos de la mano y fundamentados en tu bendita palabra y en el poder de tu Santo Espíritu, construir la iglesia que tú quieres en discípulos de Cristo. Usa al pastor
Usa, Señor, aquellos que también nos representan en los cuerpos destinados para tal fin, pero también rogamos porque cada pastor y pastora local en cualquier región de nuestro país, Señor, pueda ser partícipe de este proceso y pueda ser instrumento tuyo en este desarrollo. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, Señor, y encomendamos delante de ti tu iglesia, que sabemos que tú la protegerás, y ayúdanos a mantener esa unidad. Echa tu bendición. Gracias por el pastor Orlando, que ha sido instrumento en todo este proceso, y guíanos en tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos Amén. hermanos, buena tarde, feliz noche. Igualmente, por favor, abran sus cámaras, saluden. Gracias a todos por su honestidad, transparencia, compromiso. Dios les bendiga grandemente. Bueno, Dios los bendiga a todos y estamos atentos a seguir adelante. Un abrazo para todos. Bueno, un abrazo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos, Dios los guarde. Qué bueno verlos. Bendiciones, Pastor Hernando. Bendiciones.